Bueno, mi nombre es Walter Ramón Jiménez y soy su profesor de pedagogía. Vamos a tratar de estructurar las clases de esta manera como para ver de que se les pueda brindar recursos que a ustedes les permitan entender mejor lo que es la pedagogía. Les confieso que esta es la primera experiencia que tengo en hacer clases virtuales y bueno, esperemos que salga bien. En esta primera clase vamos a adentrarnos a conceptos generales sobre lo que es la pedagogía, sobre todo en lo que hace a su conceptualización, su sentido etimológico y en cuanto a los tipos sobre los cuales se digamos se diferenciarían los distintos tipos de pedagogía. Bueno, comenzamos con esta primera clase. Bueno, nos vamos a adentrar entonces a esta primera clase de pedagogía, en donde, como ya lo dijimos, vamos a ver aquellos aspectos que son importantes de tener en cuenta para poder delimitar correctamente lo que es el campo del saber pedagógico. Y para ello vamos a tomar como referencia a la autora María Estela Raffino. En su obra Pedagogía, ella va a plantear en su introducción que para poder ir delimitando lo que es el campo de la pedagogía, debemos ofrecer primero una definición, o sea, qué es la pedagogía, como para ir, digamos así, haciendo un acercamiento al campo digamos, de este saber. La pedagogía se define como aquella ciencia que pertenece a las ciencias sociales y humanas y que tiene por objeto el estudio de la educación. La educación es considerada por esta autora como un fenómeno sociocultural. ¿Por qué? Porque como fenómeno sociocultural la educación está planteado desde diversos aspectos, o sea, tiene una diversidad de factores que inciden en el fenómeno y que son, digamos así, analizados y abarcados también por otras disciplinas o ciencias que aunque no tienen específicamente como objeto a la educación, sin embargo hacen sus aportes y enriquecen al campo de la pedagogía, como por ejemplo la historia, la psicología, la sociología, la política, etcétera, etcétera, es decir, entre otras ciencias que enriquecen el campo de la pedagogía. En este sentido, lo que es necesario determinar, aparte de plantear, digamos, el concepto de pedagogía y cómo se enriquece este campo de saber, también hay que plantear el origen del término, del nombre de pedagogía. La palabra pedagogía, como todas las palabras que nosotros manejamos en el castellano, tanto en el lenguaje común como en el lenguaje académico, en las escuelas, en las universidades, como así también en el lenguaje científico, todas las palabras en castellano, en un mayor porcentaje, están compuestos por vocablos o términos que provienen del latín, que es una lengua muerta, o del griego. Entonces, buscar el sentido de estos vocablos es lo que nosotros llamamos precisamente definición etimológica, ir a la raíz terminológica de las palabras que nosotros usamos en el castellano. En este caso, pedagogía proviene del término griego paidagogeo, que es la unión de dos vocablos, griegos por supuesto, paidos por un lado y ago por el otro. Paidos en griego significa niño y ago significa guía o conducción. Estos son los sentidos que va a adoptar en primera instancia la palabra pedagogía. Y aquí hay que hacer, digamos así, una aclaración, plantear un detalle que es muy importante de tener en cuenta. En la antigüedad griega, los esclavos que tenían los griegos, a algunos de los esclavos se le asignaba la tarea de llevar a los hijos de los griegos ante sus maestros para que les impartan educación.
Estos esclavos, que eran los encargados de guiar y conducir al niño ante la presencia de sus maestros, se les denominaba paidagogos. Por lo tanto, este sentido es el que adopta primeramente la pedagogía. La pedagogía etimológicamente va a significar guía o conducción del niño. También aquí es necesario remarcar que el campo de digamos, para seguir delimitando este campo de saber, que la significación etimológica en esta primera instancia de la palabra pedagogía queda muy restringida a lo que es la educación del niño en etapa escolar. Este sentido ha venido predominando ya desde la antigüedad hasta nuestros días, muy entrado el siglo XX, pero este concepto, esta, digamos así, concepción de la pedagogía queda superado por el concepto que se fue, digamos, consolidando en el siglo XX, que es el concepto de educación permanente, puesto que la educación del hombre no se restringe solamente a su etapa escolar o a su etapa de la niñez, sino que la educación es considerada un proceso que comienza con el nacimiento del hombre y termina con su muerte. Por lo tanto, es todo un proceso permanente y por lo tanto el concepto de educación permanente es predominante durante el siglo XX. Esto hace que la pedagogía se asocie con otros campos del saber, como por ejemplo lo plantea la autora, andragogía. Andragogía, que es el estudio de la educación del hombre como tal en todo su proceso completo desde el nacimiento hasta la muerte. Y aquí, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que tanto la autora como otros pedagogos, por ejemplo el pedagogo español Jaime Sarramona, va a plantear, digamos así, que la pedagogía se va a asociar a lo que es a la antropología. La antropología, precisamente, antropos significa hombre, andros también significa hombre, y ambos términos provienen del griego. Gogía viene de agos, que significa conducción o guía. En este caso, la pedagogía, al asociarse a la andragogía o antropología, se va a empezar a tener una connotación más globalizadora, por lo cual su concepción primaria, que era guía o conducción del niño, va a cambiar en el siglo XX por, digamos así, la concepción de la pedagogía como ciencia general de la educación. Siguiendo con el análisis que hace la autora, también plantea que el campo de la pedagogía podemos delimitar, digamos, dos áreas o dos campos. También podríamos decir que el saber pedagógico se delimitaría en dos campos. Uno que se encargaría, digamos así, de tratar con las cuestiones universales y generales de las teorías y los accionares sobre el fenómeno educativo. A esta pedagogía se le llama pedagogía general. Luego está el otro campo que se refiere o va, digamos, a abocarse al estudio de los cuerpos de conocimientos que se van sistematizando a lo largo de la historia y que se van a caracterizar por las particularidades de sus experiencias y contextos históricos en los cuales se presentan estos conocimientos. Por lo tanto, la pedagogía que se va a establecer en función, digamos, de este enfoque de estudio es la pedagogía específica. Estos dos campos son los que van a caracterizar al saber pedagógico, pero hay que también saber diferenciarlos. Uno abarca los problemas generales y universales del fenómeno educativo, y el otro campo es más específico y abarca todas las cuestiones de contextos históricos, políticos y socioculturales de la época en la cual surgen estas teorías. Bueno, con respecto al tema de
la pedagogía, el campo de la pedagogía se puede decir que está compuesto de diferentes tipos de pedagogías. Tenemos por un lado la pedagogía infantil. La pedagogía infantil va a abocarse a el estudio de la educación de los niños. Considera importante el tema evolutivo y el desarrollo de los niños, y sobre todo se va a referir a la adquisición de las capacidades que son importantes a estas edades y son las que van a marcar su desempeño en la etapa adulta y en la sociedad. Tenemos otro campo de la pedagogía que es la llamada pedagogía crítica. La pedagogía crítica va a dirigirse exclusivamente a estudiar el tema de la transformación del sistema tradicional, tanto social como educativo, a través del desarrollo de la educación, impulsando el desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos. Es decir, la pedagogía crítica va a apuntar a la generación del pensamiento crítico que impulse en los individuos dentro de las sociedades el cambio social. Luego tenemos la pedagogía conceptual. La pedagogía conceptual va a tener como principal centro de interés el concepto sobre el tema del pensamiento, los valores y las habilidades en los alumnos, estos tres aspectos que considera necesarios e importantes de desarrollar para la pedagogía conceptual, y esto se manifiesta en los que son los aspectos tanto emotivos como volitivos como intelectuales en los alumnos. La pedagogía conceptual exclusivamente se va a referir precisamente a estos tres aspectos en el desarrollo de destrezas y habilidades de los individuos. Después tenemos la pedagogía Waldorf, que es, desarrollada por el pedagogo Steiner, y el cual esta pedagogía se va a centrar específicamente en la educación del hombre, específicamente, sobre todo, en el desarrollo de sus aspectos en cuanto a la autonomía y la libertad. Pone especial acento, sobre todo, en la creatividad y el arte. Plantea tres niveles de formación. El primer nivel, que se dirige de los niños hasta los 6 años, en donde va a poner especial énfasis en el desarrollo de la sensibilidad y la motricidad. El segundo nivel, que va desde los 7 hasta los 13 años, en donde se va a poner especial énfasis en el descubrimiento del cuerpo y del mundo, sobre todo del mundo. Y en el cuarto, sobre todo hablando de lo social, y en el tercer nivel, que va desde los 14 hasta los 20, 21 años, en donde va a centrarse sobre todo en la formación en cuanto a lo que es la autonomía y la libertad del hombre. Esto es lo que va a configurar a lo que se llama pedagogía Waldorf. Por último, tenemos otro tipo de pedagogía que surge de la conjunción entre la psicología y la pedagogía propiamente dicha, determinándose lo que se llamaría la psicopedagogía. La psicopedagogía va a centrar su interés en los procesos psicológicos que se presentan en los procesos de aprendizaje de los niños o de los sujetos. ¿Por qué? Porque a este campo, se va a especializar en la atención de los problemas o trastornos del aprendizaje, y su campo de acción va a ser la atención a los trastornos del aprendizaje y a lo que es la orientación vocacional. En estos dos campos es donde va a desarrollar más sus estrategias
y sus análisis, lo que se llamaría la psicopedagogía. Bueno, teniendo en cuenta estos tipos de pedagogías que van a componer, digamos, lo que es el campo de este conocimiento, vamos a plantear hasta aquí, digamos, los aspectos generales que hay que tener en cuenta con respecto a este saber. Entonces, resumiendo, en primer término hemos recorrido el concepto de pedagogía en cuanto a su definición actual, los campos científicos a los cuales pertenece y qué disciplinas aportan o enriquecen el campo pedagógico. Hemos planteado, digamos, cómo ha sido la evolución del sentido terminológico de la palabra pedagogía, partiendo de la concepción de la conducción del niño hasta llegar a lo que es la ciencia general de la educación. Hemos planteado los dos campos que componen, digamos, el saber pedagógico, que es la pedagogía general y la pedagogía especial o diferencial. Y por último hemos determinado los distintos tipos de pedagogía que componen cada uno de estos campos. Bueno, en este sentido damos por ahora finalizado esta primera clase y luego vamos a ir avanzando sobre otros temas para ir profundizando, digamos, estos aspectos que hacen al saber pedagógico. Nos vemos entonces en la próxima clase.